Bienvenidos, estimados estudiantes, al curso de Matemática Básica. Esta semana tenemos programados dos temas. Comencemos viendo nuestro primer tema, que son funciones R en R. ¿Qué contenidos nosotros vamos a ver dentro de estas funciones R en R? Veremos lo que es la función, ¿no? Su respectiva definición, dominio y rango. Trabajaremos también las funciones de variable real con el cálculo de su dominio y rango a partir de una gráfica. A su vez, veremos lo que es el criterio de la recta vertical. También veremos lo que es el valor numérico y cómo aplicamos estas funciones en una situación problemática. Muy bien, comencemos entonces con lo que es una función, ¿no? Nos dice que dados los conjuntos no vacíos A y B, ¿no? Vemos esto que ven aquí. Esto es una notación, chicos. ¿Qué me quiere decir esta notación? F, que es la función, nos dicen, es una función de A en B, si a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Y eso es lo más resaltante aquí. A cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Entonces, si nosotros vemos nuestra gráfica, decimos, este es mi conjunto A y acá tengo mi conjunto B. En este caso, ¿no? Decimos que esto sí es una función, porque un elemento de A le corresponde un único elemento de B. A X le corresponde a Y le corresponde B. Pero ustedes dirán, pero acá también a Z le corresponde B. Sí, pero acá dice, a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. A cada elemento de A. Entonces me tengo que fijar aquí. ¿No? Caso muy diferente que es este otro de aquí. Miren, si yo tengo aquí A y tuviera B, ¿no? Y esto sería la función G, porque acá cambia, de cada elemento de A B, decimos, miren, un elemento de A le está correspondiendo dos elementos de B. X nos dice aquí que tiene un elemento A y a la vez tiene un elemento B. Todo está dentro del conjunto B. En el caso de Y, tiene un elemento A. Bueno, acá sí estaría cumpliendo en Y. ¿No? Y Z también tiene un solo elemento B. Pero basta que uno de los elementos de A no cumpla con lo que dice la definición, que es que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. En este caso, X le está correspondiendo dos elementos, A y B. Por lo tanto, no es función. Entonces, debemos nosotros tener claro el concepto, ¿no? De cómo nosotros vamos a relacionar los conjuntos para saber si es o no es función. Muy bien. Muy bien, seguimos acá. Tenemos tres ejemplos. Veamos el caso del primer ejemplo. Nos dice, tengo el conjunto de partida, ¿no? Así se le llama el primer ejemplo, y B sería el conjunto de llegada. Entonces, decimos, esta es una función f. A le está correspondiendo un elemento de B, que es 9. Aquí el elemento B tiene el elemento 3 y C el elemento 7. Entonces, en ese caso decimos que sí es una función, ¿no? Por lo que ya hemos determinado que un elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Muy bien. Aquí, segundo ejemplo. Tenemos nuestro conjunto de partida. Al elemento A
le corresponde aquí el 7, elemento de B. Luego al elemento B, el 3. Y elemento C, bueno, acá me parece que debe ser el 9, se ha movido aquí, hace el 9. Entonces, decimos en este caso que sí es función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto A le está correspondiendo un elemento del conjunto B. Entonces, en ese caso sí es función. No importa si hay otros que no tienen asignación, como el valor 2, por ejemplo. ¿No? Yo puedo decir, este B va con 3, A con 7 y este C con 9, que la flechita se nos ha movido, ¿no? Pero es con 9. 2 queda al aire, no hay problema. La regla dice que a cada elemento de A le corresponde uno de B. Punto. ¿Se está cumpliendo? Sí, se está cumpliendo. Por lo tanto, sí es función. Luego tenemos aquí el ejemplo 3. Tenemos un conjunto de partida, el conjunto A, que nos dice que tiene los elementos A, B y C. Este es el conjunto de partida. Tengo mi conjunto de llegada, que es el conjunto B. Esto es una función. Entonces, a ver, al elemento A le corresponde el valor 3. Correcto. Y a C le corresponde 9. Muy bien, hasta ahí vamos ok. Pero acá vemos que el elemento B, que pertenece al conjunto de partida, está tomando dos valores, como pueden observar, el valor 3 y el valor 9. Por lo tanto, no es función. No es función. Entonces, tener claro el concepto. Muy bien. Sigamos avanzando. Consideremos dos principios. El primero que debemos considerar en lo que es función es el principio de existencia. Nos dicen que a cada elemento de A está asociado a otro elemento de B, que justamente esto tiene que ver con la definición que vimos en la PPT anterior. Luego tenemos el principio de unicidad. Nos dice que a cada elemento de A le corresponde un solo elemento de B. Entonces, en estos casos que hemos determinado que sí es función, bueno, estamos cumpliendo con nuestros dos principios. Muy bien, sigamos entonces. Muy bien, ahora veamos lo que es el dominio y rango de una función. Nos dice aquí, el dominio de una función está formado por las primeras componentes de los pares ordenados de una función. En el caso del rango, nos dice que está formado por las segundas componentes de los pares ordenados de una función. Entonces, tenemos aquí, dada la función, ¿no? Nos ponen esta función en la cual tengo el conjunto de partida, conjunto A, y el conjunto de llegada, que es el conjunto B. Como pueden observar. Entonces decimos, me piden determinar la función f, en este caso, bueno, no se nota mucho, pero es respecto a la función f. Nos piden determinar la misma función, ¿no? Cómo se están relacionando la relación, el dominio y también nos piden el rango. Bueno, acá nosotros vamos a realizar la función como pares ordenados. Diremos entonces que la función viene a ser del conjunto de partida al conjunto de llegada. Sigamos nuestras flechas. Tenemos aquí 2 con 1, es el par ordenado. Segundo par ordenado, 5 con 0. ¿Ven? Sigamos las flechitas. 1 con 0, 3 con 2 y menos 1 con 2. Muy bien. Entonces, ¿es una función? Bueno, verifiquemos. A cada elemento de A le corresponde un elemento de B. Tengo acá 2 con 1, 5 con 0, 1 con 0. Bueno, 3 quedó libre en el conjunto B, no hay problema. 3 con 2 y menos 1 con 2. Sí, a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Entonces sí es función. Luego que nosotros tenemos los pares ordenados de esta relación, decimos, muy bien, nos piden el dominio. Como lo dice la definición, el dominio está conformado por las primeras componentes. Eso quiere decir que si yo tengo mi par ordenado, a ver, si yo tengo mi par ordenado
X, coma Y, ya saben ustedes, siempre la primera componente es X y la segunda es Y. Nunca olvidarse eso. X viene a ser mi primera componente. Y Y viene a ser la segunda componente. Eso quiere decir que yo tomo las primeras 2, 5, 1, 3, menos 1, las ordeno y acá tengo mi dominio. Y en el caso del rango, ustedes dirán, pero acá tengo 2 veces el valor 2. ¿Ven? Voy a poner otro colorcito. Dirán ustedes, mire, acá tengo este valor 1, acá tengo el 0, 2 y tengo el menos 2. Tengo el 2, perdón. Miren, en este caso en el rango puede haber valores que se repiten en las segundas componentes, porque esta es la segunda componente, sí, no hay problema, ¿no? Eso no cambia de que sea una función. Y simplemente si se repite lo considero una sola vez. Listo, ya tengo ahí el rango, ¿no?, de la función. Entonces, primeras componentes dominio, segunda componente rango. Muy bien. Sigamos con nuestra segunda definición. La función real de variable real. Nos lo están comparando con una máquina. Quiere decir que si yo tengo la función real, ¿no?, que se relaciona con otra función real, y x, ¿no?, la variable x tiene una función f de x, que viene a ser y. Entonces yo digo, si a esta función, ¿no?, o esta maquinita que me representa una función, yo le ingreso 2 valores numéricos, a ver, y me dicen que esta función viene a ser el elemento x elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si ingreso este valor 2 a la maquinita, voy a obtener que si yo tengo aquí, a ver, ya, que si yo tengo aquí el valor y de f, en vez de x coloco el valor que está ingresando a la maquinita 2, quiere decir que debe cumplir esto. 2 al cuadrado, que viene a ser 4. Si yo ingreso otro valor numérico, 5, a la maquinita, muy bien. ¿Qué me dice la maquinita? Que esta función es x al cuadrado. Tomo el valor 5 al cuadrado y esto me va a dar 25. Entonces podemos decir que y, que representa la función f de x, x viene a ser la variable independiente, ¿no?, porque es aquella que le vamos dando valores, y a la cual y viene a ser la variable dependiente, ya que depende de la función que se le va a asignar. ¿Ya? Entonces, estos valores se reemplazan en la determinada función y esto me va a dar los valores para y. O sea, depende en sí del valor que asuma x y de la función. ¿Okay? Entonces, eso respecto a la función real de variable real. Ahora, respecto al criterio de la recta vertical, ¿qué nos dice este criterio? Nos dice que nosotros tenemos una gráfica y esta recta debe tocar la gráfica en un solo punto para que sea función. Veamos ejemplos. Por ejemplo, aquí, si yo trazo la recta, acá la he trazado, esta sí es una función, porque si yo la trazo en cualquier parte de la curva, siempre la va a cortar en un solo punto, ¿no? Por ejemplo, aquí, a la vista, va a tocar en 2 puntos por cualquier parte que lo grafique. No es una función. La siguiente, por ejemplo, aquí, si yo grafico la recta por aquí, podría decir es una función, por aquí también. Pero si la grafico aquí, nosotros sabemos que toda gráfica es un conjunto de puntos. Entonces, aquí estaría tocando en varios puntos. Por lo tanto, no es una función. Acá sí es, no, no.
Y esto de aquí que es una línea recta, por supuesto. Si yo trazo la recta por cualquier parte de la gráfica, pues siempre la cortará en un solo punto. Por lo tanto, sí es una función. ¿Ah? Ahí lo dice. Esto sí es. Sí, no, no y sí. Muy bien. Seguimos. Ahora, si hablamos de un cálculo geométrico del dominio y rango, quiere decir que nosotros vamos a verlo en una gráfica. El dominio, como lo habíamos mencionado ya en esta definición, tiene que ver con la primera componente y el rango tiene que ver con la segunda componente. Muy bien, chicos. ¿Ah? Entonces, decimos, si vemos la gráfica, acá tenemos esta gráfica y decimos, bueno, aquí la bolita cuando está sin pintar es abierta. Oscurito es cerrado. Sabemos que el cruce acá es 0. Ya sabemos eso. Entonces, en el eje X, a la derecha positivos, izquierda negativos, en el Y arriba positivos, abajo negativos. Si acá es 0, acá sería 1. Perdón, hacia la izquierda es acá menos 1. Menos 2, contando los cuadraditos. Muy bien, y acá sí sería positivo 1 y 2. Muy bien, quiere decir entonces si aquí está abierto en menos 2 hasta 2 cerrado. Ahora, en el caso del rango, que es la segunda componente, tengo que ver Y. Miren, está aquí en Y. Si esto es 0, hacia abajo es negativo, menos 1, menos 2. Y hacia arriba, positivo, 1, 2, 3. Entonces, el rango vendría a ser, en este caso, acá lo hemos puesto en una gráfica aparte, sería de menos 2, donde está la curva siempre cerrado, menos 2 a 3. Cerrado. En ambos extremos. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que es el cálculo geométrico del dominio rango. Acá lo vemos con una figura más extensa, ¿no? Vemos las bolitas aquí que están sin pintar, me indican que van a ser abiertos en estos puntos. Y lo que vemos los puntitos así negritos son cerrados. Ahora, la parte de las gráficas también es considerada cerrado. ¿Ya? Y si yo tengo en una parte de la gráfica la bolita abierta y gráfica, curva, pues manda la curva, que es cerrado. ¿Ya? Entonces, aquí podemos decir que el dominio es con el eje X, que vendría a ser el dominio de la función que va de menos 5, ¿no? Y como yo sé que es menos 5, porque el cruce aquí es 0, acá es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y a la derecha, que es positivo, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado, que esto es a la derecha positivo, izquierda negativo, y arriba positivo y abajo negativo. Entonces tenemos aquí que la solución sería el dominio de la función, que es igual acá, intervalo abierto en menos 5 por la bolita que está sin pintar, hasta 7, que es aquí, que es cerrado. ¿No? Menos 5, y acá 7. Ahora, para ver el rango, me centro en el eje Y. Entonces, tendría aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ¿no? Cerrado, hasta de 0 positivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Y tengo el rango cerrado de menos 6 hasta 7 cerrado. Perfecto. Muy bien. Estimados estudiantes, seguimos con otro concepto que es el de valor numérico de una función. ¿Cómo nosotros hacemos el cálculo de un valor numérico?
Por ejemplo, tenemos una función, como pueden observar aquí, f de x al cubo menos x más 3, donde vamos a calcular f evaluado en 0. ¿Qué quiere decir? Que x va a tomar el valor de 0. Es decir, f de 0 igual 2 por 0 al cubo menos 0 más 3. Quiere decir que donde está x, nosotros colocaremos 0 en este caso. Por ejemplo, si acá me pidieran de 1, reemplazaría el x por 1. Si me pidieran de la función calculada en menos 2, negativo, también yo lo puedo reemplazar donde está x, ¿no? En este ejemplo, pues reemplazando el valor 0, ¿no? 0, acá me queda 0 por 2, ¿no? Será 0, menos 0, 0, más 3. Todo esto es igual a 3. Eso es en el caso del valor numérico. Ahora, si nosotros vemos una aplicación, nos dice aquí, por ejemplo, el dueño de una pastelería adquirió una congeladora a un precio de 5,000. Muy bien, nos dice entonces que el precio es de 5,000 soles. Ahora, hay un valor depreciado del 4% al año y esta depreciación se aplica ¿qué? Al precio original, ¿no? Que es lo que me ha costado la congeladora en este caso. Entonces, esto es lo mismo que decir 0,04 por los 5,000. ¿Cuánto me va a dar esto? Me va a dar multiplicando 200. Muy bien. Entonces, el valor, ¿no? Porque acá me pide el valor de esta congeladora en un tiempo t que está en años. Ojo, t está en años. Entonces diremos que es el valor del precio original y a este valor le tengo que quitar el monto que se deprecia, que es 200. Pero ojo, este monto es anual. Quiere decir que cada año va perdiendo su valor con 200 soles. Entonces, T viene a ser años. Quiere decir que este valor T lo debo multiplicar por el 200 porque me va a reemplazar, me va a representar el valor por cada año. Quiere decir que si son 2 años, pues este valor sería, ¿no?, 400. Y así va a ir aumentando el valor que se deprecia. Ahora, la pregunta no es esa aquí en el problema. Nos dice que el dueño afirma que esta es la función correcta que representa, ¿no?, la compra de la congeladora en la pastelería. Pero su ayudante nos dice que es esta. Entonces, en este caso, podemos decir que la afirmación del dueño es la correcta, ¿no? Muy bien. La afirmación del dueño es correcta. Listo. Entonces decimos que esa afirmación es la correcta. Muy bien. Eso es en una aplicación. Ahora, otro segundo tema que va a complementar lo que acabamos de ver sobre la función. La función R en R viene a ser la función lineal, la función constante y la función identidad. Empecemos con la función constante. Nos dice su regla de la correspondencia que es una función en la cual toma un valor numérico C que pertenece a los reales. Por ejemplo, si este valor C estuviera ubicado aquí, pues es una recta que va de forma infinita, pero siempre en este punto de la constante. Entonces, como nosotros sabemos que el dominio es todos los valores de X, que es de la primera componente, entonces en este caso el dominio serán todos los reales. Y el rango vendría a ser solo el valor que tenemos en Y, S. Muy bien, ahora viendo un ejemplo aquí para nuestra función constante que acabamos de definir, tenemos que la función f de x es igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo le asigne cualquier valor que le asigne a x, el valor de la función no va a cambiar, va a seguir siendo 2, 2, 2. Gráficamente, ¿cómo lo represento? Si dice que x menos 2, pues se asigna el valor 2, menos 1 se asigna el valor 2,
Con 0 en X se asigna el valor 2 y con 1 también. Trazamos la recta y como pueden ver es una línea paralela al eje X, donde el dominio, como está su flechita así en doble sentido, son todos los reales y el rango tomaría solo el valor de nuestra constante, que es el valor 2. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la función identidad. La regla de correspondencia viene a ser un f de x igual a x, ¿no? Gráficamente, si tengo un x y un f de x, digo, si x es menos 1, pues f de x menos 1. Y eso lo ubico en la gráfica. X, f de x, recuerden que viene a ser y. Si tengo 0, pues f de x será 0 también. Si tomo 1, también será 1. Entonces, trazo mi recta por esos puntos y tengo ahí la función identidad, donde el dominio puede tomar todos los reales y el rango de la misma forma pueden ser todos los reales. Luego tenemos lo que es la función lineal, cuya regla de correspondencia es f de x igual a x más b, donde a tiene que ser sí o sí diferente de 0. Claro, porque si esto fuera 0, pues estaríamos anulando donde se encuentra la variable. Y la función lineal requiere tener la variable x, que es aquella que me va a permitir graficar mi recta. Y esta recta puede tomar un dominio de todos los reales y un rango de todos los reales. Por ejemplo, esta es una función lineal, un f de x igual x más 1. Si yo tabulo, por ejemplo, digo si x es 0 y reemplazo el valor de 0 en la función, sería 0 más 1 acá, 1. Y si yo dijera, ya miren, este 0 con 1 lo grafico acá, si yo dijera que y es 0, quiere decir el f de x, y hallo, ¿no? Aquí quiero hallar x, este más 1 pasa como menos, y me da que x es menos 1. Entonces lo estaría ubicando aquí. Y trazo mi recta. En este caso, esta recta puede continuar, por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales y el rango de la función también son todos los reales. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es la modelación matemática. Nos dice aquí, a ver, que María emprendió en el negocio de los helados artesanales con un capital de 400 soles. Muy bien, entonces nos dice acá que tiene un capital de 400 soles. Muy bien. A su vez nos dice que va a tener un incremento, un aumento de 50 soles. Ahora, ojo que acá nos dice que es cada mes durante los primeros 6 meses. Entonces, un aumento mensual. Muy bien, ahora nos piden la función. ¿Cómo viene a ser esto de la función? Muy bien, la función del capital en un tiempo t, donde t lo vamos a considerar mensual, son meses, ¿no? Porque el problema me habla que el incremento es mensual. Entonces diremos que este capital ha incrementado, ha aumentado, por eso sumo, su aumento es de 50 soles con respecto al tiempo t, ¿no? Quiere decir que más tiempo, más incremento. Entonces esto viene a ser la función, donde, por supuesto, nos dice aquí que t va desde mayor que 0, por supuesto, y menor o igual a 6 meses. Ojo, porque es la condición que nos da el problema. Ahora, la parte B nos dice, la parte B, el capital a los 3 meses. Muy bien, entonces quiere decir que esta función T se va a evaluar en 3 meses. ¿Se puede? Sí, lo permite la función. Capital en 3 meses vendría a ser esos 400 más 50 por los 3 meses. Y esto me va a dar un capital de 550 soles. En 3 meses quiere decir que María va a tener 550 soles. Muy bien. Estimados estudiantes, eso sería todo por en este video explicativo, ¿no?, de los temas de esta primera semana. Muchas gracias.